Juliaca. El día de hoy vamos a iniciar las clases teóricas con mi persona. Lo que nos ha tocado el día de hoy es grandes síndromes pleurales, bronquiales y pleurales. Voy a iniciar llamando la lista. Ya me pasaron que hay 52 estudiantes y de acuerdo a esa lista voy a llamar. Ok. Vamos a ver. María Luz Alfaro. Doctora, buenas tardes. Presente, Miriam. Mira, perfecto. Apasa Larico Solimar. Doctora, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Calizaya Mamani. Buenas tardes, doctora. Presente. Perfecto, buenas tardes. Callaticona Luz Marina. Doctora, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Carcausto Álvarez Udelia. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Cari Mamani Johnny. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Casilla Pérez Elvis. Casilla Paredes Elvis. Ok. Carita Kea Edwin. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Chalco Taka Yamile. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Chambiesa Portillo Noemí. Chambiesa Portillo Noemí. No está. Cuevas Condori Yuset. Doctora, buenas tardes. Presente. Ok, perfecto. Buenas tardes. Cuti Pachana. Presente, Cintia. doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cutipa Cela Diego. Buenas tardes. Flores Choque Joan. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores Gómez Kevin. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Flores Mamani Vidal. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores Condori Madeleine. Buenas tardes. Flores. Sí, doctora. Presente. Ok. Guarachi Laurente Ever. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Ito Larico Dina Vanessa. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Itusaka Kawa Amparo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Llano Mamani Esther. Presente, doctora. Buenas tardes. Ok. Luicho Tipo Cantante. Buenas tardes, doctora. Es Dante. Presente. Buenas tardes. Luque Mamani Joy. Luque Mamani Joy. Maldonado Visa David. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Mamani Cori Ever. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Kutisaka Willy. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Gender. Presente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mamani Ucharico Stephanie. Doctora, presente. Buenas tardes. Maquera Encinas Esperanza. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Maquera Encinas Fabiola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Meneses Pampa Marco. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Monroy Quispe Lisset. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortiz Quispe Cris. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Paxi Carcausto Ever. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Parimarca Camila. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Perca Olarte Fabi. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Pérez Flores Clinton. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Quispe Aquino Rubi. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Quispe Guaracayo Denis. Presente, doctora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Quispe Umpiris Ani. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Lipa Miriam. Quispe Lipa Miriam. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Sanca Gaby. Buenas tardes, doctora presente. Buenas tardes. Ramos Gutiérrez Fran. Buenas tardes, doctora presente. Buenas tardes. Reina Quiñones Brian. Buenas tardes, doctora. Presente. Rodríguez Calizaya Maricel. Buenas tardes, doctora presente. Rojas Chambilla Alejandra. Buenas tardes, doctora presente. Buenas tardes. Zuka Guayata Lady. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiznado Ramos Richard. Tiznado Presente, Ramos doctora. Richard. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente, doctora. Buenas tardes. Sí. Torres Paredes Grisel. Buen día, doctora presente. Buenas tardes. Vélez Durán Alex. Buenas tardes, doctora presente. Buenas tardes. Vilca Coaquira Kelly. Buenas tardes, doctora presente. Ok, perfecto. Doctora, disculpe, algunos compañeros están en espera de la reunión. Necesitan aceptarlos. Elvis es el único que estaba en espera. Doctora, disculpe, tuve un pequeño percance con mi micrófono. Doctora. Sí, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Chambisa Portilla, Noemi Lucía. Un momento, Chambice. Perfecto, ¿alguien más? Porque no hay nadie en espera. Solo había Elvis. ¿Alguien más que falte de la lista? Ok. ¿Se puede lograr ver la imagen, las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces como anteriormente mencioné, el tema que vamos a hacer hoy día es el grandes síndromes del sistema respiratorio. Acá vamos a involucrar tanto a nivel bronquial, a nivel parenquimal y a nivel pleural. Quiero comenzar con el tema de la anatomía respiratoria. Tenemos vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores tenemos la cavidad nasal, la faringe, la laringe, y las vías respiratorias inferiores tenemos la tráquea, bronquios principales y pulmón. Por el lado fisiológico tenemos 23 generaciones. Tenemos una zona de conducción y una zona de transición y respiración. ¿Cuál es la diferencia en estas dos? Una, en la zona de conducción lo que pasa acá es que pasa el aire, pero no hay un intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso básicamente se da en la zona de transición y en la zona de respiración. A nivel de la generación del 0 al 16 es una zona de conducción, y la generación del 17 a 23 ya tenemos un intercambio gaseoso, y acá tenemos la zona de transición y respiración. Ahora, lo que estamos inicialmente, el título de esta exposición es los síndromes, ¿no? Que como definición es un conjunto de síntomas que definen o caracterizan a una enfermedad o una condición
que se manifiesta en un sujeto y que puede tener o no causa conocida. El síndrome, vamos a tocar los síndromes bronquiales, los síndromes pulmonares y síndromes pleurales. Vamos a iniciar con los síndromes bronquiales. Aquí vamos a tener la bronquitis aguda, la bronquitis crónica y las bronquiectasias. Cada uno vamos a estar describiendo cómo sus síntomas a nivel del examen físico, cómo vamos a tener, qué vamos a encontrar la inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, vamos a comenzar con los síndromes bronquiales, que en la bronquitis aguda hay una inflamación y esto puede llevar a una obstrucción del lumen del bronquio por el mismo hecho de que hay una secreción bronquial y además de ello, o puede haber un cuerpo extraño que no permita que haya un flujo adecuado de aire. A razón de ello, esto va a provocar. Acá vamos a tener, como ya dije, las bronquitis aguda, la bronquitis crónica y las bronquiectasias. En la bronquitis aguda es una inflamación aguda, donde la mucosa bronquial se inflama y comienza a producir moco. Esto puede ser de diferentes causas. Puede ser por infecciones, por inhalación de humos o exposición a biomasas. Hay diferentes razones que pueda provocar este tipo de... Y las causas principales son también de causas virales. Entre esto, vamos a encontrar un cuadro clínico que puede, al inicio, puede haber un malestar a nivel de la faringe, puede haber una tos no productiva, irritativa, que puede presentar hasta quintas de tos, ¿no? Y puede presentarse frecuentemente sin expectoración, pero en algunas oportunidades puede presentarse expectoración o en poca cantidad. Ahora, en el periodo de estado, o sea, después, al transcurrir de 2 a 3 días, los síntomas van a bajar, va a haber menos molestia de la tos y poco a poco va a bajar la inflamación y no va a haber los síntomas que inicialmente hubo. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? A la inspección no va a haber mayor detalle, se va a encontrar un tórax normal. A la percusión, en ocasiones puede haber frénito bronquial, en especial estertores, roncus, las vibraciones vocales van a estar normales. A la percusión, la sonoridad va a estar normal, no va a haber ninguna alteración. Y a la auscultación puede estar normal el burbullo vesicular o puede presentarse un poco rudo por la presencia de secreciones a nivel bronquial. En el control de imágenes, ¿qué podemos ver en la bronquitis aguda? En la radiografía de tórax usualmente no se ve ninguna lesión a nivel del parénquima pulmonar. Puede haber un reforzamiento de la trama bronquial a nivel de las bases pulmonares, pero no es que haya una lesión básicamente. Ahora, en el tema de la bronquitis, en la etiología puede haber bronquitis aguda primaria o secundaria. Las agudas primarias pueden ser ocasionadas por diferentes agentes, bacterias, virus. Y las secundarias pueden ser afectación locales, que son rinofaringitis, sinusitis, amigdalitis. Por otra parte, vamos a comenzar con los síndromes bronquiales crónicos, la bronquitis aguda, que esta es una inflamación crónica en la mucosa bronquial que apunta de partida de diferentes factores infecciosos irritantes. Acá en la sierra tenemos mucha exposición de biomasas. El tema de la zona rural, que siguen todavía cocinando con leña, con bosta, la inhalación de este tipo de humo produce una inflamación crónica. Además, el hecho, por el mismo tema del friaje de acá de Puno, el ambiente es cerrado. Entonces, no hay un flujo adecuado, una salida adecuada de este humo. Entonces, se concentra más, la persona sigue inhalando por varios años este tipo de sustancia y esto puede provocar una inflamación crónica a nivel bronquial. ¿Cuál es el cuadro que vamos a ver en estos pacientes con una bronquitis crónica? Lo característico de estos pacientes son una tos, que esta tos inicialmente puede ser más de horario matinal, pero como poco a poco puede estar avanzando y esto va a ser muy independiente que sea a nivel del día o en la noche.
puede ser constantemente, incluso el paciente puede tener mucha dificultad para conciliar el sueño por el tema de la tos. Y el tema, como es una inflamación crónica, hay una alteración en la mucosa bronquial y a razón de ello se produce moco, más secreción de moco, y esto provoca el paciente que tosa y esté botando bastante expectoración. La expectoración puede presentarse de muchas formas, puede presentarse mucopurulenta, francamente purulenta o mucosa. Y el paciente lo que le molesta más es la expectoración. Y se tiene que, bueno, darle un tratamiento adecuado para dicha molestia. Por otra parte, la disnea, que es la sensación de falta de aire. Estos pacientes se quejan, ¿no? Pero de acuerdo también de cuánto es el compromiso a nivel del bronquio. Y esto más que todo se manifiesta cuando hay agudeza de este cuadro, ya que si hay una inflamación crónica a nivel bronquial, puede haber una sobreagregación de alguna infección y esto llevará a una mayor complicación de los síntomas. Y a razón de ello puede tener una disnea más marcada y el paciente es su principal molestia. Bueno, al examen físico, ¿qué vamos a encontrar en una bronquitis crónica? A la inspección, el tórax va a estar de aspecto normal o en tonel, porque por las secreciones puede haber que no haya un adecuado eliminación del aire inspirado. A nivel de la palpación, las vibraciones vocales van a estar normales o pueden estar disminuidas. Puede haber frénito bronquial o por los roncus, la presencia de moco a nivel del tema de los bronquios. La percusión, hay una sonoridad pulmonar normal o puede estar ligeramente aumentada. Por otra parte, la auscultación, el murmullo vesicular puede estar de carácter rudo o puede estar disminuido según la presencia de estertores. Al examen complementarios, como es la radiografía de tórax, se ve en una radiografía normal, sin lesiones a nivel del parénquima pulmonar. Igual que en el tema del tema de la bronquitis aguda, puede haber un reforzamiento de la trama bronquial a nivel de las bases pulmonares. Sería lo que se podría ver, pero no se ve netamente una imagen de lesión a nivel del parénquima pulmonar. Por otra parte, esto del tema de la bronquitis crónica la podemos dividir en dos, que es la bronquitis crónica per se y la bronquitis crónica sintomática. La bronquitis crónica per se está dado por una hipersecreción bronquial, donde hay una metaplasia e inflamación. Esto puede ser por 3 meses al año, por lo menos durante 2 años consecutivos. Es un proceso asociado a la exposición de irritantes, como ya mencionamos que hay acá exposición a biomasas, o puede haber infecciones respiratorias que puedan llevar a este tipo de situación. De estos dos tenemos, de este bronquitis crónica per se la podemos dividir en dos, que es una bronquitis crónica simple, donde no hay una limitación crónica del flujo aéreo. Y la bronquitis crónica con limitación de flujo aéreo. Miren, aquí, ¿cómo podemos medir el flujo aéreo? Tenemos la espirometría, que es una prueba de función pulmonar que nos va a ayudar a limitar cuánto de aire está entrando al pulmón y si hay alguna limitación. Y con ello también ya podríamos hacer el diagnóstico de esta bronquitis crónica si sale positivo la espirometría, podríamos hacer el diagnóstico de un EPOC, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero esto involucra pruebas de función pulmonar. Entonces, ahora lo otro que podemos dividir también son las bronquitis crónicas sintomáticas, que son secundarias a acompañantes o secundarias a enfermedades respiratorias y no respiratorias. Las respiratorias podemos tener la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es una lesión, es un compromiso bilateral homogéneo de ambos pulmones, como podemos ver en esta radiografía. Vemos radiopacidades mal definidas que comprometen un tercio de ambos pulmones. Por otra parte, tenemos los pacientes con neumoconiosis, que acá también es bastante prevalente por el mismo hecho de las minas. Aquí se tiene que tomar en consideración el hecho si ha habido protección respiratoria o no y cuánto tiempo ha sido el tipo de exposición y a qué mineral para llegar a un diagnóstico preciso.
Por otra parte, también las bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales, la tuberculosis, que en nuestro país es endémico en tuberculosis y esta es una causa también conocida. El acceso pulmonar, la estenosis bronquial, tumores endobronquiales, que puede producir un efecto también de obstrucción y esto puede producir que haya una bronquitis crónica al futuro. Por otra parte, tenemos causas no respiratorias que pueden ser de causas cardiópatas, nefrópatas, enfermedades mediastínicas como la diabetes, la obesidad y la mucoviscidosis. Ahora, por otra parte, ya se habló de la bronquitis crónica, la bronquitis aguda, hemos visto cómo son las definiciones de cada tipo de bronquitis, que vamos a encontrar inicialmente en los cuadros clínicos, en el examen físico también que vamos a encontrar. Ahora vamos a entrar a otro, que es el síndrome bronquiectásico, que las bronquiectasias son dilataciones bronquiales de distintos tipos que suelen acompañar a un proceso inflamatorio crónico que puede ser, por ejemplo, uno le podemos poner el asma, que es bastante prevalente, que a un mal control del asma al futuro los pacientes pueden producir bronquiectasias. O puede ser por otras causas como infecciones. Un claro ejemplo, lo que se mencionó anteriormente, la tuberculosis, que es muy prevalente en nuestro país y como secuelas de tuberculosis pueden quedar bronquiectasias. Entonces, vamos un poquito a ver la fisiopatología. Donde hay una infección o una inflamación crónica, hay una destrucción del epitelio ciliar. Esto hace una disminución de la elasticidad de la pared bronquial. Esto produce una fibrosis, un adelgazamiento de la pared bronquial y finalmente hay una dilatación a nivel bronquial. Y esto es la bronquiectasias. ¿Cómo clasificamos las bronquiectasias? Tenemos bronquiectasias cilíndricas, varicosas y quísticas. Las cilíndricas, como podemos ver acá en las imágenes, son como el ferrocarril, de las rieles del ferrocarril. En las lesiones varicosas son dilataciones bronquiales de diferentes tamaños. Y las quísticas, como su nombre mismo lo dice, son lesiones grandes, como un quiste, ¿no? Es la clasificación de las bronquiectasias. Por otra parte, en el cuadro clínico, lo que se mencionan los pacientes y lo que presentan frecuentemente son la tos. Esta tos puede ser con expectoración. El paciente igual es un tosedor crónico. En los pacientes pueden presentar una expectoración basal. Por eso, cuando ya hablemos de bronquiectasias, vamos a ver que estos pacientes tienen una secreción basal, que hay que ver cuánto es lo normal, en ese caso, el volumen de cuánto expectoran, la densidad de la expectoración y el color de la densidad. Y de acuerdo a eso, nosotros también tenemos que definir si esto hay una infección sobreagregada a las bronquiectasias. Por otra parte, también cuando hay una infección o hay una sobreagregación de alguna infección, puede producirse la hemoptisis franca o expectoración con rasgos de sangre y pueden presentar esta sintomatología. Por otra parte, de acuerdo a cuánto es el compromiso pulmonar o del parénquima pulmonar de las bronquiectasias, podemos ver que estos pacientes también pueden ser hipoxémicos crónicos y a razón de ello puedan presentar en el examen físico dedos en anillo de tambor o clubbing. Entonces, esto nos puede ayudar de alguna forma al examen físico ver si estos son hipoxémicos crónicos. Por otra parte, a nivel radiológico, la radiografía de tórax no se va a apreciar con mayor detalle. Puede haber como una especie de anillos, un reforzamiento de los bronquios, pero el gol estándar para el tema del diagnóstico de las bronquiectasias son el TACAR, la tomografía de alta resolución. Ahí podemos ver cuánto es el compromiso de las bronquiectasias, clasificar las bronquiectasias y ya poner el diagnóstico establecido. Por otra parte, las causas pueden ser, como ya mencionamos, pueden ser inflamatorias, una inflamación crónica de causa infecciosa, o puede ser
factores genéticos. Uno que es el síndrome de cilios inmóviles, donde su mismo nombre indica que los cilios están inmóviles y no hay un adecuado manejo de las secreciones. Aparte de ello, tenemos el síndrome de Cartagener, donde la característica de este síndrome de Cartagener tenemos el situs inversum, las sinusitis y las bronquiectasias. Por otra parte, también podemos mencionar el FQ, que es la fibrosis quística, donde igual se ve lesiones en el parénquima pulmonar, donde hay bronquiectasias quísticas. Es bien llamativo, es bien notorio. Estos pacientes desde el inicio, desde el nacimiento, tienen sintomatología, que hay una alteración de eliminación del meconio a partir de las 48 horas, hay frecuente, presentan en varias oportunidades pancreatitis, entonces también tener en consideración la FQ, que es bastante también prevalente. Bueno, ya hablamos de los síndromes bronquiales, vamos a hablar de los síndromes pulmonares. En ello vamos a tener los síndromes enfisematosos, los síndromes de condensación inflamatoria y el síndrome de condensación atelectásica. El enfisema. El enfisema, bueno, vamos a conocer que inicialmente va a haber una obstrucción bronquial. Esto va a hacer que haya una dilatación de los alvéolos pulmonares. Esto hace que haya una debilidad a nivel de la pared de los alvéolos y a la vez va a haber una disminución de la elasticidad pulmonar. Entonces va a haber una ruptura del alvéolo, de la pared del alvéolo. A eso llamamos un enfisema. Esto, el enfisema se ve básicamente a nivel anatomopatológico. El diagnóstico es anatomopatológico. Por otra parte, entonces, en un síndrome enfisematoso, el paciente, lo característico es que presente disnea, la dificultad respiratoria, pero esto de acuerdo al grado de compromiso pulmonar del parénquima pulmonar, al examen físico puede presentar sibilantes por el mismo hecho de esta ruptura de los alvéolos. Y por otra parte, esto puede ser causado por, también puede haber infecciones respiratorias asociadas, donde el paciente va a tener fiebre, tos, expectoración purulenta o mucopurulenta. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes enfisematosos? En la inspección se ve un tórax aumentado de tamaño, un tórax entonel. Por el mismo hecho de la ruptura de los alvéolos, el paciente tiene más retención del aire, entonces no puede eliminar fácilmente esto, por eso provoca el tórax entonel. Por otra parte, en la palpación hay una disminución de la expansibilidad y las vibraciones vocales están disminuidas. En la percusión hay una hipersonoridad pulmonar por el mismo hecho del tórax entonel, por la hiperinsuflación a nivel pulmonar. En la auscultación el murmullo vesicular está disminuido, con expiración prolongada, puede haber sibilantes y en ocasiones crepitantes por el mismo hecho de manejo de, puede haber secreciones y puede provocar este tipo a la auscultación encontrar todo este tipo de situación. Otro síndrome que vamos a encontrar a nivel del parénquima pulmonar son el síndrome de condensación inflamatorio. Aquí tenemos el principal, que es la neumonía, donde la condensación es que en un alvéolo normalmente él está ocupado de espacio, está básicamente ocupado de aire. Pero en la condensación hay este aire está ocupado por otro tipo de sustancia, que es un exudado. Y eso es lo que pasa en la condensación. En la condensación, como digo, ya cambia acá el espacio normalmente ocupado por aire, está ocupado por un exudado. Aquí tenemos las neumonías, tumores de cáncer bronquioalveolar, linfomas, puede haber también hemorragias alveolares, edemas pulmonares, neumonitis y otras. En la neumonía aguda en la comunidad es una infección pulmonar aguda. Signos y síntomas de infección respiratoria bajo, donde puede haber tos, tos con expectoración, la dificultad respiratoria, la disnea, la fiebre, el malestar general. Y sí o sí, en estos pacientes con neumonía, tenemos que encontrar una imagen patológica a nivel de la radiografía de tórax, que es el infiltrado
y esto sí o sí va a tener que haber infiltrado en la radiografía para poder nosotros definir como neumonía. Entonces, como ya anteriormente hemos visto, en el alveolo está ocupado de aire, pero en la neumonía este alveolo se ocupa de otro tipo de sustancia, entonces está como, hay un exudado. Entonces aquí hay una inflamación del parénquima pulmonar en la porción distal a los bronquiolos terminales, conductos y sacos y alveolos directamente. Entonces, este tipo de las neumonías se dividen en tres, que puede haber una neumonía lobar que solo ocupa un espacio, un lóbulo, puede haber segmentaria que a nivel del pulmón del lado izquierdo tenemos 8 segmentos y el pulmón del lado derecho tenemos 10 segmentos. Entonces, de acuerdo a eso podemos ver si ha habido a qué segmentación involucra o dónde está volcado el tema de las neumonías. Por otro lado, tenemos que hablar también de las bronconeumonías, que puede haber un compromiso bilateral multifocal. Entonces, va a haber mayor compromiso del parénquima pulmonar y va a haber más sintomatología del paciente. En el cuadro clínico es un cuadro agudo, es de poco tiempo de evolución. La extensión puede ser, como ya se mencionó, puede ser de un lóbulo, de varios segmentos, de forma bilateral. Y, y esto va a llevar de cómo va a presentar los síntomas el paciente. En el cuadro clínico, el paciente puede presentar tos. Lo típico es con tos productiva. La expectoración también puede presentarse hemoctoica, herrumbrosa, purulenta o mucosa. Habrá que tener un poquito de cuidado con el tema de la tos hemoctoica, que puede haber también neumonías necrotizantes y puede provocar este tipo de síntomas. Por otra parte, también va a haber una dificultad respiratoria, que es la disnea, donde va a haber aumento de la frecuencia respiratoria, fiebre y puede haber un dolor pleurítico. A nivel de las manifestaciones clínicas en la inspección, ¿qué vamos a encontrar? Hay una disminución de la movilidad y expansión por el mismo dolor, por la misma dificultad respiratoria. Y a razón de ello el paciente va a presentar esta disminución de la movilidad torácica. En la palpación y percusión, las vibraciones vocales van a estar aumentadas por el mismo hecho de la presencia de este exudado a nivel de los alvéolos. Por otra parte, también va a haber a la percusión, va a haber matidez o submatidez en la zona de condensación. En la auscultación hay una disminución del murmullo vesicular o puede estar ausente. Hay un soplo tubárico, hay estertores crepitantes, puede haber también la broncofonía pectoriloquia áfona. Lo más característico es encontrar los crepitantes en la zona de condensación. ¿Qué métodos vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de la neumonía aquí en la comunidad? Uno, podemos pedir exámenes de gabinete, que vamos a tener el hemograma, el PCR, según ello nos podemos guiar de si hay alguna alteración a nivel del hemograma, leucocitos, los abastonados, el PCR, que puede estar aumentado por el mismo efecto inflamatorio que está habiendo. En las imágenes radiológicas, como se indicó al inicio del tema de neumonía, sí o sí tiene que haber una imagen de condensación a nivel de la radiografía. Si no hay esta imagen, no es neumonía. Y otro estudio más específico, se podría decir, es la tomografía de alta resolución, también que nos detalla de mejor forma el tema de la condensación. Entonces, la radiografía de tórax va a haber una radiopacidad no homogénea de bordes difusos y como vemos acá en esta imagen, hay una radiopacidad mal definida de bordes difusos. Puede haber el broncograma aéreo, donde se delimitan los bronquios, que normalmente no deberían verse. Como están llenos de aire, normalmente no se ven, pero como hay un aumento de la secreción o están ocupadas por exudado, el mismo hecho es que por eso se dibuja el broncograma aéreo. Ahora, en la tomografía se ve que acá está la imagen de condensación, igual el broncograma aéreo, ¿no? Esa radiopacidad bien delimitada.
Y en otras patologías, que también en otras lesiones se puede ver unas lesiones cavitadas, como son las neumonías por Staphylococcus aureus. Entonces hay que tener en consideración todo eso, que con la tomografía puede haber mayor detalle. Por otra parte, tenemos también el síndrome atelectásico, que esta atelectasia se define como el colapso del tejido pulmonar, que puede ser parcial o completa, de acuerdo a lo que lo produce, ¿no? Donde hay una pérdida del volumen del mismo y indicador, de acuerdo a esto nos está indicando cuánto es el porcentaje afectado. La atelectasia, como habíamos indicado, hay un colapso, es un colapso pulmonar. Entonces, el espacio, el alvéolo normalmente ocupado por aire, puede haber una obstrucción de moco, cuerpo extraño, que no permite la pasada de aire, y esto involucrar que el alvéolo se colapse, y a razón de ello pueda producir la atelectasia. En la etiopatogenia tenemos obstructivos, que puede ser un factor obstructivo que puede ser central o periférico. Central, que puede haber un tapón de moco, que puede involucrar que haya una afectación, un bloqueo a nivel a nivel del bronquio principal, bronquio segmentario, subsegmentario, y de acuerdo a eso va a ser donde va a presentar este tipo de colapso pulmonar. Por otra parte, en niños pequeños también pueden presentarse cuerpos extraños, que esto puede involucrar que puedan presentarse ese tipo de actividades. Por otra parte, también tenemos periféricas, como ya mencionamos, la fibrosis quística, que la característica también acá hay una alteración del tema de sodio, entonces las secreciones también son bien densas, y eso pueden involucrar tampones de moco y tapar a nivel bronquial, a bronquios principales, bronquios subsegmentarios o subsegmentarios, y esto producir el colapso. Puede ser también pacientes con trauma y pacientes postquirúrgicos. En estos, supongo que ya un poquito han hablado de esto, en los pacientes, bueno, hablemos del aire, ¿no? Que el aire, el 21% es oxígeno, el 70 y tantos por ciento es nitrógeno. Entonces, cuando entran a los pacientes a quirófano y entran a ventilación mecánica, normalmente hay veces le pone a una fracción inspirada de oxígeno a 100. Entonces, ¿qué hacen aquí? Esto hace que se barra todo el nitrógeno a nivel alveolar, y esto hace que ese nitrógeno que normalmente ayuda al alvéolo para que no colapse, como sale todo este nitrógeno, también el alvéolo colapsa a falta de nitrógeno. Entonces, por eso también se presenta en pacientes postquirúrgicos. Por otra parte, en la atelectasia, ¿qué vamos a encontrar? Puede haber a nivel de la, inspección, va a haber la movilidad y dirección va a estar disminuida. En la percusión va a estar murmullo vesicular abolido abolido. Va a haber matidez en la percusión. Y en el tema de la auscultación, el murmullo vesicular está ausente. Y puede ser el murmullo vesicular estará ausente en la atelectasia. A nivel de la radiografía de tórax, que es uno de los estudios que nos va a ayudar más en este tema de la atelectasia, donde va a haber signos directos e indirectos. Los signos directos es que hay un desplazamiento de las fisuras interlobulares, porque como colapsa ese pulmón, jala. En la radiopacidad, en la atelectasia es bien delimitada, es bien homogénea. Entonces es lo que nos va a llamar y va a hacer diferenciar a otro tipo de patologías. Por otra parte, también tenemos que tomar en consideración el mediastino, que como es un colapso pulmonar, o sea, retrae todo, jala a su lado lo que es el mediastino, las fisuras. Entonces ya con eso nos indica o ya nos llama la atención para una atelectasia. Bueno, aquí tenemos radiografía de tórax, donde que hay una atelectasia basal, donde como vi se ve bien delimitada, es una radiopacidad bien delimitada, homogénea, y por otra parte, mire, por estas, la silueta del corazón la está retrayendo para su lado. Es lo típico del tema de las atelectasias. Igual aquí, que es más llamativo acá, como
se menciona nuevamente, es una radiopacidad bien delimitada, homogénea. Vemos acá la tráquea que la está retrayendo a su lado. Y es que lo característico en la radiografía de tórax en pacientes con electrolectasia. Vamos a entrar a los síndromes pleurales. Vamos a tomar aquí en consideración el derrame pleural y el neumotórax. A nivel del derrame pleural, normalmente tenemos líquido a nivel del espacio pleural entre la pleura visceral y parietal, pero cuando aumenta esa secreción de líquido, puede ser por un proceso inflamatorio, irritante, mecánico, en pacientes que han producido algún trauma, que pueden producir también un hemotórax. Por otra parte, también otros pacientes en pacientes oncológicos también pueden presentar este tipo de derrames pleurales. Ahora, en la fisiopatología hay un desequilibrio entre la trasudación y la reabsorción, que puede estar originada por el aumento de la presión hidrostática, microvascular, las alteraciones bueno, la alteración y la obstrucción del drenaje linfático y la reducción de la presión osmótica. Y esto hace que se junte más líquido a nivel del espacio pleural. A nivel de la sintomatología del derrame pleural podemos tener un dolor sordo, una respiración superficial. Por el mismo tema del dolor, el paciente trata de no hacer una respiración profunda porque aumenta la intensidad del dolor. Puede haber tos no productiva, que frecuentemente es esporádica, no es constante. En el tema, vamos a clasificar en 3 que puede haber un derrame pequeño, moderado y severo. En el tema del derrame pleural pequeño, que es de 500 a 1000 ml, en el tema de la inspección no se ve ninguna alteración a nivel del tórax. En el tema de la percusión hay una disminución de la expansión respiratoria. Las vibraciones vocales están disminuidas en el plano posterobasal. Puede haber, no así en el plano axilar o posterior alto. En la percusión hay matidez por detrás de lo que sobrepasa la línea axilar posterior. Y la auscultación hay una disminución del murmullo vesicular y una broncofonía en el área de la matidez. Ahora, en el otro tipo de escenario en que hay una derrame pleural moderado, mejor dicho, un severo, que es de más de 1500, en la inspección hay aboderamiento discreto del tórax, hay una disminución de la expansión torácica. En la palpación se comprueba que la distensión del tórax está disminuido y también la expansión. Las vibraciones vocales están abolidas. En la percusión, lo típico que vamos a encontrar es matidez. Como hay líquido, va a ser mate. En la auscultación hay una disminución del murmullo vesicular o está abolido básicamente. Ahora, en otro que también es derrames de gran volumen, que más de 3 litros, a la inspección va a haber una disminución, una inmovilidad del hemitórax comprometido. A la palpación va a haber una ausencia del movimiento de expansión, las vibraciones vocales van a estar abolidas. La percusión va a haber la matidez por la ocupación de líquido. En la auscultación va a haber el murmullo vesicular va a estar abolido. Y la auscultación de la voz también va a ser negativo o ausente. Al examen radiológico, la principal arma de nosotros que tenemos a la imagen es la radiografía de tórax, donde lo que nos va a ayudar más que todo es una radiografía lateral del hemitórax comprometido, ya que cuando ya cuando está ocupado, cuando hay líquido pleural mayor a 75 ml, ya es visible en la radiografía lateral de tórax. Si tenemos una radiografía posterior-anterior, ya es visible, o la obturación del ángulo cosmofrénico ya se hace cuando hay más de 200 ml. Entonces,
Es esencial el tema de la radiografía de tórax. La lateral nos va a ayudar, tiene mayor sensibilidad y nos va a ayudar de mejor forma para hacer un diagnóstico temprano de la radiografía de tórax. Por otra parte, la ecografía, que se está utilizando bastante a nivel pulmonar, ya ahí tiene mucho mayor sensibilidad e incluso ya se puede hacer una toracocentesis guiada por ecografía porque hay volúmenes pequeños y cuando hay volúmenes pequeños podemos llevar a complicaciones a nuestros pacientes. Por otra parte, tenemos también el otro lado que tenemos los neumotórax, donde hay este espacio virtual entre la pleura parietal y visceral, se vuelve un espacio real. Hay el tema del aire, está entre el espacio pleural y visceral y puede comprometer de acuerdo a cuánto es este aire que está dentro de este espacio. A razón de ello, el paciente, dependiendo de cuánto sea el neumotórax, hay la clasificación y con la clasificación también es de acuerdo a la radiografía de tórax, que ya posteriormente, seguro en las clases posteriores, le vamos a indicar cómo es la clasificación y cómo podemos hacer con la radiografía de tórax. En estos pacientes, si hay un neumotórax, atención, pongámonos en este caso, el paciente va a tener un dolor bastante intenso, va a ser la disnea, va a ser bien llamativa, va a estar el paciente angustioso, va a ser progresiva, el paciente va a estar cianótico, pero si es de instalación lenta, puede haber un cuadro doloroso leve y una disnea ligera, que el paciente no tenga mucha sintomatología. ¿Qué vamos a encontrar en estos tipos de pacientes? Va a haber a la inspección, que va a haber una disminución de la expansión del lado comprometido. La palpación, hay disminución de la expansión torácica, las vibraciones vocales también van a estar abolidas. La percusión, hay una hipersonoridad, timpanismo, y si es muy extenso el neumotórax, el sonido metálico en caso de drenaje, ¿no? Entonces, y al nivel de la auscultación va a estar muy disminuido, ausente el murmullo vesicular, y con esto, más que todo es la característica a nivel del neumotórax. Pero esto de acuerdo a cuánto de compromiso sea o cuánto sea el porcentaje del compromiso del neumotórax. Y nos va a ayudar el tema de la radiografía para todo ello y la sintomatología del paciente. Gracias. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden hacérmela llegar. Hola. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctora, todo claro. Ya, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Ok, de acuerdo a lo que hemos hablado, se va a hacer la práctica. Ya Yampiero me dijo que son 4 grupos y de acuerdo a esos grupos son 2 grupos con la doctora Liz Cáceres y 2 grupos con mi persona. Yo a Yampiero le voy a comunicar qué días va a ser las clases y dependiendo de ello. Miren, por ser la primera clase he estado un poquito acelerada con el tema es bastante estos síndromes y es muy bonito al examen físico que vamos a encontrar. A las próximas clases se va a hacer preguntas durante la exposición porque no sé si realmente estén ahí o no estén ahí, la verdad pues somos 51 personas que estamos presentes en la sala, pero quisiera saber un poquito que sean más dinámicos, que podamos aprovechar de alguna forma, no solo yo hablar, porque tenemos que aprovechar este tipo de síndromes, porque ustedes van a ver, son de lo que yo he preparado este tipo de exposición, son muy frecuentes estas patologías. Igual ustedes cuando ya van a iniciar el tema del internado van a ver este tipo de patologías, entonces tienen que identificar el cuadro clínico, el examen físico, entonces es muy importante que hagan sus preguntas, si hay alguna duda, poder nosotros en el momento poder resolverlas y así sea más dinámico este tipo de clases, si no, todos nos quedamos dormidos y no tendría mucho sentido este tipo de exposición.
Entonces, yo coordino con Giampiero qué día va a ser la siguiente clase. ¿Algo más que me quieran decir, comentar? Mira, me pregunta Yuset el tema de la bibliografía. Lo que yo, por medio de Gianpero, les voy a hacer llegar el tema del temario, porque igual para el examen van a necesitar. Yo le voy a hacer llegar a Gianpiero. En el transcurso de la tarde les voy a enviar dicho documento para que se puedan guiar de mejor forma. Y si les ha de quedar alguna duda, puedan por ahí repasar dicho texto y resolver. Como les digo, podemos que sea más dinámico a las próximas clases el tema de estas clases. Doctorita, buenas tardes. No sé si nos podría compartir diapositivas, doctora. Muchas gracias. Claro, David, se les va a hacer llegar las diapositivas por medio de su delegado. En el transcurso de la tarde se les va a estar enviando. ¿Alguna Muchas duda, gracias. comentario que me puedan hacer? ¿O qué quieren que hagamos? ¿Cómo sea el tipo de clases? ¿Cómo les está pareciendo? Sé que ahora ha sido rápido y continuo, que ha sido pesado, pero es bastante amplio esta patología. Ya la siguiente clase vamos a hacer 2 temas, que son bronquiectasias y otro tema más. Y para que podamos ponernos ya podamos ponernos a la corriente de todo lo que ya debería hacerse, porque hasta el 11 de mayo tenemos para concluir el primer bloque de los temas de neumología. ¿Algún otro comentario? Perfecto, jóvenes. Entonces, conmigo, vamos a Giampiero, le voy a comentar qué día va a ser la siguiente clase. Va a ser el día viernes probablemente sea la siguiente clase y estaré coordinando también para el tema de las prácticas. Como ya hemos visto un poquito todo esto, ya nos podemos ubicar de mayor forma en los problemas neumológicos y podemos llevar casos clínicos para llegar y a ustedes ver la sintomatología, el examen físico, qué exámenes deberíamos hacer en estos tipos de pacientes. Como ya no hay ningún comentario ni nada, yo me despido. Espero que esta exposición les haya ayudado de alguna forma para poder ver de mayor detalle los síndromes bronquiales, pulmonares y pleurales. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Doctora, buenas tardes. Dígame. Gracias, doctor. Disculpe, doctora. Sí, Dime. solamente quería hacer una sugerencia. Dígame. Por favor, no sé, tal vez si con respecto a las prácticas, de alguna manera, usted, o sea, siempre, ¿no? Con la disposición de usted, sí podría ser presencial, puesto que, como usted nos está diciendo que en realidad sí son temas muy importantes y para poder, ¿no? Para el paciente, tal vez, no sé, escuchar los murmullos, la fisiología, eso, doctora, no sé si podría ser de esa manera la práctica o va a ser definitivamente virtual. ¿Cómo sería eso? Miren, respecto al hospital de lo que yo estoy ahorita en Salud Juliaca, voy a tratar de hablar con la dirección para poder llevar ya pequeños grupos. Voy a tratar de organizar y llevar grupos de 4 o 5 personas para que ustedes puedan hacer una práctica adecuada. Yo voy a estar coordinando con el delegado para indicarles esto, pero de mi parte sí voy a estar hablando con dirección para solicitar el permiso y hagamos prácticas presenciales. ¿Un comentario, alguna duda más? Perfecto, entonces con el delegado les voy a hacer llegar, la bibliografía de donde he sacado el tema de exposición del día de hoy, 2, las diapositivas de la exposición del día de hoy, y 3, en el transcurso de la semana se va a coordinar el tema de las prácticas,
como les digo, yo voy a intentar que sean presenciales para de mejor forma aprovechar estas prácticas. Y por otra parte, voy a coordinar también con Gianpiero el tema de cuándo va a ser la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.